Shalom, la paz, hermanos, con la alegría, con el gusto de siempre de que podamos alimentarnos de la palabra del Señor, que la voz de Dios resuene en nuestro interior y que lo que Dios realiza, lo que Dios dice, se cumpla en nuestras vidas. Estamos caminando en este trayecto cuaresmal. Cada día está más cerca el gran acontecimiento de nuestra liberación. Cada día está más cerca el gran acontecimiento de la Pascua, del paso de Jesús por en medio de nuestras vidas para que nos traslade de la muerte, del sufrimiento, de la enfermedad, de la tristeza, al gozo, a la alegría de su resurrección. Pero en este trayecto el Señor nos va guiando, el Señor nos va iluminando con su palabra. Por eso, con mucha humildad, escuchemos lo que hoy el Señor te quiere decir. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que el Señor hoy nos dirige. Y esta palabra inicia recordándonos algo que sucedió en la travesía de Israel por el desierto cuando salieron de Egipto. Dios los trasladaba por el desierto hacia la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo siempre murmuraba que querían agua, que querían comer y Dios les dio el maná, que ya estaban hartos del maná, que querían carne, Dios les dio codornices y siempre murmuraban. Hasta que Dios mandó pequeñas serpientes que los mordieran. Y los hebreos morían por las serpientes. Hasta que ellos entendieron que el sufrimiento que les estaba provocando la muerte venía como un castigo contra sus rebeldías, por la ingratitud de su corazón. Y entonces Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce. Fíjate, Dios estaba mandando a hacer una imagen. Haz una serpiente de bronce, ponla en un palo y ponla en el centro del campamento. Todo el que sea mordido por la serpiente, viendo aquella serpiente de bronce, se curará. Estoy seguro que hubo hebreos incrédulos que dijeron: ay, ¿cómo va a ser posible que viendo una serpiente de bronce nos vamos a curar? Y no lo hicieron, y efectivamente murieron
por el veneno de las serpientes. Pero otros le creyeron a Dios y cuando eran mordidos por la serpiente, se acercaban a la serpiente de bronce y quedaban sanados. Porque, hermanos, no era la serpiente la que sanaba, era la obediencia a Dios. Eso, hermanos, nos pasa a nosotros. Nosotros, al igual que el pueblo hebreo, nos la pasamos murmurando, quejándonos de todo, del marido, de la esposa, de los hijos, del trabajo, de si hace frío, de si hace calor, de todo nos quejamos, de todo nos lamentamos. Los papás que tuvimos, que si tuvimos que trabajar de niños porque tuvimos que trabajar de niños, que si no pudimos trabajar de niños es que nos hicieron inútiles, de todo nos quejamos. Y entonces viene la serpiente, figura del demonio, que inyecta su veneno, que es el pecado, y nos destruye. Y muchos hermanos están muriendo en sus matrimonios por la infidelidad, por el adulterio, por la pornografía. Muchas familias están siendo mordidas por las serpientes y se destruyen porque se inyecta el veneno de las envidias, de la soberbia, de la división, de los pleitos, y están muriendo. Muchos han sido mordidos por la soledad o por la incapacidad de dialogar y entrar en comunión con los otros. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Así como Moisés levantó esa serpiente en medio del desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida. Jesucristo, hermanos, es levantado en medio de las naciones. ¿Para qué? Para que todo aquel que haya sido mordido por el demonio, para que todo aquel que el veneno de la envidia, del resentimiento, del odio, de la lujuria, de la pereza, ese veneno que se mete en el hombre y le destruye, viendo a Jesucristo levantado en lo alto, sea sanado. Lo que sana al hombre, hermanos, es Jesucristo. Él es el Señor, es el que puede sanar las heridas que hay en tu infancia, es el que puede sanar las heridas que la infidelidad ha causado en el matrimonio. Jesucristo es el que puede sanar las heridas de los complejos de inferioridad que hay en muchos de nosotros. Jesucristo es el que puede sacar ese veneno de odios, de resentimientos que se ha metido en nuestro corazón y no nos deja ser felices. Pero hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Mirar a Jesucristo. No te mires a ti mismo, porque tú, aún echándole muchas ganas, aún esforzándote mucho, tú no te puedes salvar de ese veneno que el demonio ha metido en tu vida y en tu familia. Hay que levantar la mirada como hijos de Dios hacia Jesucristo. Él es el Señor, Él es nuestro Dios. Y continúa diciéndonos el Señor, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y cuando decimos vida eterna, es una alegría, un gozo que no se acaba, que ni los años, ni las enfermedades, ni las deudas te pueden quitar. Porque tener vida eterna es tener la presencia de Dios en nosotros. Es esta presencia que sana cualquier herida que haya en tu alma, de tu pasado, de tu presente. Pero ¿qué se necesita? Creer en Jesucristo. No creer que existe, porque hasta los demonios creen que Jesús existe, pero no lo adoran.
Creer en Jesucristo significa entregarle mi vida, entregarle mis proyectos, escuchar su palabra y obedecerla, entregarle nuestro cuerpo y nuestra alma para la gloria del Señor. Creer no nada más es un acto sentimental o una idea académica, no, creer es entregar todo, toda la vida, todo lo que tú eres a Jesucristo. Y eso implica apartarte del pecado, dejar de mentir, dejar de humillar a los demás, dejar de ser esclavo de la lujuria, cambiar de hábitos que nos apartan del Señor. Porque si yo digo, creo en Dios, pero no dejo mi alcoholismo, es falsa mi fe. Si yo digo, creo en Dios, pero sigo despreciando a las personas que trabajan conmigo, eso es falso cristianismo. Yo no estoy creyendo en Jesucristo, que dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Si yo guardo resentimientos, odios, no estoy creyendo en Jesucristo, que dijo que perdone a mi hermano 70 veces 7, es decir, siempre. Yo no estoy creyendo en Jesucristo si no amo a mi enemigo. Fíjate, no dice tolera, ama a tu enemigo. Si yo no me crucifico haciendo la voluntad de Dios como Cristo en la cruz, es mentira que crea en Él. Por eso, todo el que cree en Él, todo lo que le camine por donde el Señor le dice, todo aquel que acepte la voluntad de Dios reflejada en Cristo, tendrá vida eterna. Y continúa diciendo algo muy importante Dios, escúchalo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Hermanos, aquí hay algo muy importante. Así como hay una vida eterna, que es estar en la santidad de Dios, también hay una muerte eterna, donde nunca se verá a Dios, donde nunca se experimentará la alegría y el gozo. Esa muerte eterna es la que nos conduce el pecado. Esa muerte eterna que uno corre el riesgo de experimentar cuando uno aborta, que es un asesinato, cuando uno es infiel en su matrimonio casado por la iglesia, cuando uno profana su cuerpo en la fornicación, cuando uno reniega de Dios y va con brujos, curanderos que le lean las cartas, que les den amarres y cosas de estas, corre uno el riesgo de la muerte eterna. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos, que creemos que no son tan malas, nos pueden estar conduciendo a la muerte eterna, al infierno. Y es tan grave la situación del hombre, que Cristo se ha hecho hombre para salvarte a ti. Sí, escuchaste bien, para salvarte a ti de la condenación eterna. Porque Dios, que todo lo ve en presente, ve que en muchas cosas que tú haces, probablemente te puedes condenar eternamente. Puedes perder la amistad de Dios para siempre. Porque la condenación, hermanos, no es por 6 meses, no es por 10 años, no es por 50 años. El que se condena, el que experimenta la muerte espiritual ocasionada por el pecado, es una condenación eterna, no tiene fin. Quien se condena, por más que sufre, por más que suplique,
no puede experimentar la vida eterna, que es estar en la presencia del Padre Celestial, disfrutando del reino eterno. Porque es tan grave la situación del hombre que Dios mismo se tiene que hacer hombre. Hermano, revisa cómo está tu vida. Y si hay algo que tú estás haciendo que va en contra de los mandatos de Dios, es Cuaresma, vuelve al Señor, confiésate, pídele al Señor que salve tu vida y entrégale toda tu existencia. No hagas nada que tú sabes que va en contra de los mandatos de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor los bendiga.